Entonces, volviendo a las herramientas, que nos vamos a ir un poco más rápido para poderlo agilizar, y si tienen una duda nos interrumpen. En este caso voy a crear igual una forma, le voy a cambiar aquí el trazo, que es lo que les explicábamos antes, y vamos a utilizar esta herramienta que es como una florecita, que nos permite cambiar el trazo. Entonces, si yo doy clic en el círculo que tengo aquí en esta mesa de trabajo, voy a darle Control Z para volverlo a hacer. Ahí tengo el trazo, es muy ligero. Y con esta herramienta, que es la de ancho, que parece como una flor, la voy a activar y voy a empezar a hacer más grueso mi trazo en algunas zonas o más delgado en otras. Y esto también nos permite darle distintos efectos a los trazos que tenemos en nuestros diseños. Y, ay, me salí, perdón. Y puede aplicarse para distintas opciones, o sea, tanto para una forma como para poder ponerle un outline a una tipografía y eso modificarlo. Esa es una de las herramientas que más nos gustan, la herramienta de anchura, porque pues nos permite que no se vea como todo plano, sino como que tiene distintos grosores el trazo. Y otra herramienta que nos encanta muchísimo es la herramienta de la pluma para el caso de la edición de tipografías. Entonces aquí yo tengo una tipografía, voy a cambiarla por, bueno, aquí ya creé un texto, voy a cambiar la tipografía. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta de aquí y con comando Shift O la voy a volver curvas. Y ahora con la tecla N, que sería la que nos activaría la función de lápiz. La función de lápiz, perdón, iba a decir de la pluma, pero de lápiz, que es esta que está aquí. Con esa de N, yo voy a poder, teniendo seleccionada mi forma, voy a poder modificar el trazo. Ahí lo hice muy exagerado para que se note demasiado. Y si se dan cuenta, a veces pasa esto de que no lo une por completo. Entonces es muy importante poderlo agarrar desde donde inicia y cerrarlo en algún otro nodo para que lo vuelva parte de ese trazo. Y así es como nosotros podríamos también modificar las tipografías para poderlas personalizar, por ejemplo, para el uso de identidad visual. Y si de repente queda un poco extraño, con la herramienta de suavizado también podemos modificar la manera en la que se ven los nodos para hacerlos un poco más limpios. Esa herramienta también se encuentra aquí en los 3 puntitos. A nosotros ya no nos la deja activarla porque ya la activamos, pero en caso de que a ustedes no les aparezca, la pueden activar desde todas las herramientas y entonces pueden empezar a suavizar el trazo para que los nodos, no, o sea, no haya tantos nodos y eso mejore la forma y así ya tenemos una letra completamente distinta que podemos utilizar, como les digo, para el tema de identidad visual. Esas dos que les acabamos de contar son como las herramientas que más utilizamos nosotros a la hora de la creación de branding. Hay una más que nos gusta muchísimo también para la creación de branding. Supongamos que tenemos dos formas o dos figuras diferentes. Entonces vamos a darle un color para que se pueda distinguir una de otra. Si nosotros queremos pasar un elemento detrás o adelante de otro, lo que tenemos que hacer es seleccionar el elemento y darle clic en organizar. Y esto nos va a permitir traer al frente o enviar hacia atrás. Y ya de ese modo nosotros vamos a poder ir manejando como las capas, sí, la presentación, capas, por así decirlo, entre cada uno de estos elementos. De este modo nosotros podemos pasarlo hacia adelante, pasarlo hacia atrás. Obviamente a nosotros nos gusta más hacerlo con comandos, entonces si lo quieren ejecutar por shortcuts del teclado, vayan a objeto. Bueno, teniendo cualquier elemento seleccionado, objeto, organizar, y aquí vamos a poder ver cuáles son las secuencias de comandos que nos va a permitir traer al frente o enviar detrás cualquiera de los elementos. Por ejemplo, ahí lo enviamos para atrás y ahora lo traemos al frente. Y también, ahorita que ya tenemos dos formas juntas, otra opción muy interesante de Illustrator es que si apretamos Shift M, entonces con esta de Shift M, aquí tenemos la herramienta que es el creador de formas y podemos nosotros seleccionar nada más esta parte de la M y entonces ahora podemos borrarle las terminaciones para que lo que nosotros seleccionamos quede dentro del círculo y lo demás se elimine y entonces ya podamos tener como la forma, digamos, encajonada. Sí, y eso se puede hacer con cualquiera de estos elementos, ¿no? Si
si nosotros nos ponemos como muy estrictos, por así decirlo, básicamente la M ya no está dentro de nuestro círculo. Nos sirve mucho como para la creación de identidades gráficas. Y lo que podemos hacer es seleccionar cada uno de estos elementos. O sea, vamos a la barra de herramientas, que es el creador de formas o Shift M. Y no sé, supongamos que queremos fusionar esta M ahora con esta parte del círculo. Entonces lo que tenemos que hacer es arrastrarlo literal y ya ahora va a formar parte de esta composición. Y así con cada uno de los elementos que tenemos en el círculo. Por ejemplo, esta va a ser más grande porque el área es más grande, entonces va a trabajar de ese modo. Nos sirve mucho, por ejemplo, para creación de personajes, creaciones de avatares, creaciones de iconos, incluso para redes sociales o iconos para aplicaciones web. Y de este modo nosotros podemos facilitar el trabajo, incluso para hacer círculos más, ¿cómo se llama? Habrá, no sé si alguna vez han visto iconos en los que hay un círculo y dentro de ese círculo está como el elemento. Va a depender obviamente del estilo de icono que ustedes quieran trabajar, pero básicamente como se hace es con esa herramienta. O sea, tú seleccionas varios elementos y vas cortando cada uno de ellos y vas eliminando para que tengas ese tipo de efectos. Y bueno, también dentro de las herramientas, otra herramienta bastante interesante para la creación de degradados, sobre todo es la de malla. Entonces aquí yo ya creé un círculo y yo voy a ir dando puntos para que en donde yo seleccione pueda modificar el color y entonces dentro de ese círculo voy a empezar a crear una especie de degradados. Puedo agregar muchísimos o puedo agregar solo unos pocos y por cada punto que yo vaya creando voy a ir modificando la apariencia que tiene y también si yo selecciono alguno de estos nodos de la malla y lo modifico, eso va a modificar la forma en la que se ve el degradado dentro de mi figura, como podemos ver ahí. Otra opción sería utilizar la herramienta de degradado, que es la que tenemos de este lado, y aquí tenemos en la barra del lado derecho activa la función, entonces me la voy a traer al centro. Si yo le doy clic, podemos ver que hay distintos tipos de degradado. Está el típico degradado que es lineal, está el degradado radial y el que más nos gusta a nosotros es el degradado de puntos. Entonces, un poco parecido a lo de la malla, yo voy a ir agregando puntos y con el gotero voy a ir seleccionando el color que quiero que tenga cada punto para que se cree un degradado interno en mi forma. Y luego yo también puedo crear líneas, entonces puedo unir esos puntos con líneas para modificar la manera en la que se fusionan los tonos. Entonces, esa es otra herramienta bastante buena que podemos sacarle mucho provecho para el tema de backgrounds o para el tema de ilustraciones. Sobre todo se ve muy bien, como les digo, ¿no? En los fondos y es una de nuestras favoritas también. Sí, es de nuestras favoritas porque si se dan cuenta, como hicimos los otros 3 ejemplos de degradado, esta se vuelve más orgánica y se vuelve más natural. O sea, incluso el degradado entre cada uno de los colores se hace natural y no se ve tan forzado o tan cortado como lo haría una línea, como lo vimos del lado izquierdo de la malla. Y nada más para terminar un poquito con el tema de las herramientas principales, igual tenemos las de borrado. En este caso, por ejemplo, tenemos la herramienta de tal cual de la gomita. Entonces, si yo paso la goma, ahí voy a cortar o bueno, borro como ese espacio donde pasa mi goma. Otra opción que yo tengo para cortar elementos son las tijeras. Entonces, si yo utilizo las tijeras y corto, ahí, por ejemplo, ya vemos que se separó mi forma y ya la corté. Y por otro lado, dentro de esas mismas herramientas, tenemos la de cuchilla, que igual donde tú pases la cuchilla, cortas la forma. Entonces, esas también son herramientas que uno le puede sacar como mucho provecho al momento de estar creando ilustraciones. Y otra que también está muy interesante para esta creación de ilustraciones es que puedes dibujar dentro de la forma con estos que tenemos aquí abajo de los swatches de color. Si, por ejemplo, activamos el dibujar en el interior y yo activo mi pincel, le voy a cambiar el color al pincel para que se note la diferencia. Entonces, si yo dentro de esta forma quiero crear líneas, no se salen del círculo, todo queda dentro del círculo y es otra de las herramientas
pues que nos parecen más interesantes de Illustrator, como pueden ver, y no sé si ya utilizan Illustrator de manera común o recién están como familiarizándose con la plataforma, que sea como nuestra intención con esta clase, poderles enseñar las herramientas, que se familiaricen con la plataforma y vean como todo el jugo que se le puede sacar a Illustrator. Entonces, esta también nos parece como bastante útil. Y pues desde luego también puedes modificar, si tú lo quitas, ya puedes seguir trabajando de manera normal. Y no sé si de las herramientas quieres mencionar algo o pasamos a las opciones de los menús. No, bueno, más que de las herramientas, bueno, sí, yo creo que de herramientas ya. O sea, como que de las más básicas y de las que más ocupamos nosotros, esas. Hay una herramienta que se llama Fusión. Entonces, en este caso vamos, por ejemplo, a verla de un círculo. Aquí me voy a saltar un poco a otro efecto, que son los de distorsionar y transformar, para que podamos crear una forma a partir de un círculo. En este caso, voy a crear una especie de florecita. Y me voy a ir a objeto, expandir apariencia, y le voy a cambiar el color, ¿no? Entonces, ahora sí, si activamos la fusión, ya tenemos una opción muchísimo más tangible de cómo se puede ver, y también podemos modificar el color de la fusión, modificando el color de las formas. Y si copiamos la opción, o sea, la última que se ve, y la volvemos a pegar en el mismo lugar con comando Shift V y le cambiamos el color, ahí como que tenemos un poco más marcada la fusión. Las fusiones también se pueden hacer directamente desde la barra, o sea, es una herramienta, pero también se pueden hacer con los menús, que por ejemplo, nos vamos a saltar el de archivo, porque pues en este caso casi todo lo que tenemos es el tema de guardar y pues otras opciones que en este momento no vamos a tocar, pero nos vamos directo al tema de edición, objeto y texto, también para que ya no se haga como tan largo. Y si tienen alguna duda o si creen que ya empezamos a ir mucho más rápido, por favor díganos para que recapitulemos. Pero entonces, en este caso, en la fusión, ahorita me regreso a edición, la podemos hacer desde objeto, y aquí tenemos el tema de la fusión, porque también nosotros teniendo seleccionada la fusión, podemos cambiar la manera en la que se ve. En este caso está como muy smooth, como que se degrada muy bien entre una y otra. Y si yo le doy en opciones de fusión, puedo cambiar, está en suavizado de color y puedo cambiar a pasos específicos. Entonces, si yo le digo que son muy poquitos pasos, ahí mi fusión cambia por completo, desde cómo yo puedo ver que el círculo se empieza a volver en la flor y se modifica por completo. Entonces, esa es otra opción bastante interesante que tienen estas herramientas, que no solo la puedas modificar directamente desde la barra de herramientas, sino también conocer todo el panel de los menús, para que entonces le puedas sacar el máximo provecho. Y en este caso, pues ahora le voy a poner que tenga muchos más pasos, 1000, por ejemplo, y ya volvemos a tenerlo como lo teníamos antes. Y regresando ahora sí a los menús para poder mostrarles las opciones que nos brinda Illustrator. Después tenemos la parte de edición. En esta va a ser como lo básico, lo que tenemos también en otros programas. Incluso creo que en los de Office tenemos este tipo de menús. El comando Z, comando que es para literal deshacer lo que tú acabas de hacer o rehacer, en el caso de que aprietes la tecla Shift, copiar, pegar, etcétera, etcétera. Creo que estos menús como que son muy generales y los dominamos pues por todo el background que traemos con la tecnología desde nuestros inicios. Que también tienen, perdóname, tienen sus puntos interesantes, igual para funciones más avanzadas en el día a día en tu uso de Illustrator. Por ejemplo, dentro de la barra de edición tenemos la de ortografía, que cuando tú estás escribiendo en Illustrator y tienes cuerpos de texto más largos, pues puedes activar la corrección ortográfica para que, así como dice Rani, como los programas de Word, te marque en rojo las palabras que escribiste mal o tienen un typo y las puedas identificar. Igual tenemos el de buscar y reemplazar, para que si quieres, estás haciendo un manual de marca y quieres usar ese mismo machote para crear otro brand book de otra marca, pues busques la palabra de esa marca, por ejemplo, Maticali, y todos donde aparezca esa marca lo puedas modificar por el nombre de la otra, y entonces eso te ayude como a agilizar y no tener que estar buscando página por página esa palabra. Entonces, estas funciones ya son como más avanzadas, pero siguen siendo muy prácticas, entonces no queríamos dejar de mencionarlas para que ustedes también las puedan empezar a experimentar. Unas de las más
utilizables, por así decirlo, serían las de objeto, porque en este caso sí tenemos muchas opciones. Vimos mucho sobre los trazos, pero no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando tú tienes un trazo, por ejemplo, aquí volviendo al ejemplo del círculo, yo ahí tengo un trazo y si yo lo pongo a 5, pero hago más pequeño mi círculo, va a parecer que el trazo es más grueso que si hago más grande mi forma. Entonces déjenme borro todo esto para que no nos distraiga. Entonces ahí pareciera que mi forma tiene un trazo más grueso, conforme lo hago más pequeño y conforme lo hago más grande se ve un poco más delgado. Entonces para mantener ese aspecto, si yo estoy aquí en objeto, le puedo dar trazo, contornear trazado y ahora sí, conforme yo vaya escalando mi forma, va a mantener la misma proporción en el grosor del trazo. Entonces esa es una de las herramientas muy interesantes. También lo que hicimos anteriormente, por ejemplo, si tú tienes un círculo y ese círculo, ahorita vamos a ver efecto, ¿no? Pero regresando como a las herramientas de objeto, voy a aplicar un efecto aquí, vamos a aplicar el mismo que hicimos antes. Entonces, si se dan cuenta, ahí todavía en verde se selecciona sobre la flor el círculo, que es de donde partió esa forma. Me voy a objeto y le doy en expandir apariencia. Ahí ahora sí ya se está seleccionando mi forma completa y ya como que se soltó del círculo, por decirlo de alguna forma. Igual, dentro de las herramientas de trazado, podemos crear esto de desplazamiento. Y vamos a solamente dejar 2 letras para que sea más fácil el ejemplo. Entonces, por ejemplo, algo así, ¿no? Yo ahí ya tengo mis dos letras y entonces ahora sí me voy a ir a objeto, trazado, desplazamiento y lo voy a hacer un poco más grueso. Si yo quiero cortar la unión que tienen estas letras y luego la vuelvo a seleccionar y me la llevo, ahí ya podemos ver mucho mejor cómo es que se están cortando estas tipografías y también seleccionando el piquito, ahí ya se ve mejor cómo es que la L se cortó con la forma de la O. Bueno, y volviendo al tema de objeto, también, por ejemplo, otra opción muy interesante de este menú es el de motivo, entonces así es como podemos también crear patterns o motivos y tenemos distintas opciones en las que nosotros podemos ir jugando y dentro de este cuadro de edición también podemos ir modificando la forma para cambiar la manera en la que se ve nuestro motivo o incluso duplicarla y escalarla para ver cómo se podría ver como dentro de la creación de nuestro patrón. Igual tenemos este cuadrito aquí arriba para que podamos ampliarlo y entonces podamos darle mayor espacio, sobre todo muy útil para cuando está en hexadecimal, que a veces se enciman los elementos, entonces lo podemos espaciar un poquito más. Y esta es una opción que viene dentro de la barra de objeto. Luego hay que crear un espacio en donde podamos volcar ese motivo. Y aquí viene otro uso, que es el que les platicaba René de la herramienta de escala. Si yo doy S y Enter, y entonces quito el clic de transformar objetos y solo dejo el de transformar patrones. Si yo empiezo a escalar el patrón, voy a poder cambiar la visualización que tiene el patrón haciéndolo más pequeño o mucho más grande y modificar un poco cómo quiero que mi patrón se vea en esta opción. Igual lo mismo con V, yo puedo modificar la posición que quiero que tenga mi patrón, tanto horizontal como verticalmente. Entonces, ahí es cuando empiezas a combinar opciones del menú con la barra de herramientas y la verdad es que es muy interesante. Igual ahorita es mucha información, incluso para nosotros como sacarla e írselas diciendo para poderla aterrizar pueda llegar a ser mucho, pero sobre todo lo que queremos es que se familiaricen con el programa, le pierdan el miedo a experimentar con él y vean todas las utilidades que pues pueden haber para simplificarnos. Por ejemplo, muchas personas para hacer patrones lo que hacen es empezar a duplicar una forma tras otra, tras otra, tras otra, tras otra y se vuelve eterno. Y podemos crearlo con la herramienta de motivos o bien, volviendo a objeto, también tenemos la herramienta de repetición y tenemos repetición radial en cuadrícula o en reflejo. En este caso vamos a ver la de cuadrícula. Entonces ahí ya me crea una cuadrícula de ese elemento y es otra forma de crear patterns también.
Y lo mismo, si yo modifico el elemento clave, me va a modificar toda mi cuadrícula. Entonces, tanto si yo lo escalo como si lo roto, voy a poder ver cómo se modifican todos de manera automática. Y puedo cambiar, no sé si lo alcanzan a ver, pero le voy a hacer zoom, puedo cambiar también el espaciado que hay con estas flechitas que aparecen aquí. Entonces lo puedo pegar muchísimo o le puedo dar más espacio, tanto horizontal como verticalmente. Y en este caso, pues también tenemos, por ejemplo, el tema de distorsión de envolvente, que nos ayuda también mucho cuando tenemos una forma, por ejemplo, si yo tengo esta tipografía, eso también viene aquí en la barra superior que también se puede hacer con deformación, que son estas típicas que ya conocemos de arco, bandera, que incluso hasta vienen en Word. Entonces, le voy a dar comando Shift-O para regresar a las opciones de deformar con el envolvente. Objeto, distorsión de envolvente, crear con objeto superior. Ahí ya podemos ver, cambiando el color, que mi tipografía adquirió la forma del elipse que teníamos en la parte de arriba de la tipografía. Entonces, es otra opción muy interesante. Después también tenemos todas las opciones de texto, que un poco las hemos visto con los párrafos y los caracteres. Y creo que de aquí de texto, la más interesante es esta de glifos, porque esa también nos permite sacarle como el máximo provecho a una tipografía. Por ejemplo, si yo tengo aquí otra vez, hola, y voy a mi listado de tipografías, vamos a abrir, ahí tenemos la tipografía activa y una tipografía random de nuestra biblioteca. Entonces vamos a activar en texto los glifos y ahí podemos ver como todas las variaciones que tiene nuestra tipografía. Entonces, de pronto no sé si han visto que hay algunas tipografías que ya vienen unidas. Por ejemplo, en este caso, esta A y esta E, no es que yo las uní con Illustrator, sino ya vienen unidas. Entonces, si tú seleccionas el texto con comando A y luego le das clic en cualquier elemento, lo puedes modificar por los glifos de tu tipografía. Y conforme vayamos cambiando de tipografía, por ejemplo, voy a tratar de seleccionar otra que a lo mejor y tenga un poquito más. A ver, veamos esta, que es una serif. Entonces, en este caso, ahí yo también ya puedo ir viendo cuáles son los glifos de mi tipografía y si tiene algún cambio, como estos de aquí, que de pronto se unen algunos caracteres, y poder sacarle ese provecho a la unión entre letras, como también puede ser este de aquí de la D y la Z. Entonces, eso también es una opción que tenemos para siempre estar buscando cómo sacarle el máximo provecho a todo lo que creamos en Illustrator y pues aprovechar al máximo las herramientas. Y bueno, después de eso tenemos el menú seleccionar. Seleccionar básicamente nos va a permitir ubicar elementos que corresponden a, no sé, un mismo tipo de, un mismo estilo de tipografía, un mismo color de relleno, un mismo estilo de línea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo esto nos va a permitir seleccionar muchos elementos al mismo tiempo y hacer de manera más efectiva o rápida al momento de trabajar. Y cuando nosotros seleccionamos un objeto, bueno, vamos a seleccionar mismo estilo de trazos, mismo tipo de trazos. O sea, esto en el caso de que sea más para ilustración. Y nos ayuda mucho les digo, o sea, para ubicar elementos que corresponden a un mismo segmento y poderlos seleccionar al mismo tiempo, editarlos al mismo tiempo o incluso cambiarles el color. Por ejemplo, aquí tenemos la lotería, entonces ahí todos los elementos de la lotería tienen la misma tipografía. Entonces, si yo me voy a selección mismo y selecciono la misma familia de fuentes, ahí ya me está seleccionando todos estos textos y yo voy a poderlo cambiar por otro de manera automática todos e inclusive les puedo cambiar el puntaje. Y el color también. Y ahí ya vemos que ya lo modifiqué por completo. Entonces, eso también es una opción pues muy útil para no tener que ir uno por uno y poder hacer selecciones de una manera como más rápida. Sí, el siguiente menú es el de efecto y en este menú básicamente son como, aquí ya aplica mucho de la configuración de Illustrator. Se ocupa como para efectos ya preestablecidos. Habrá algunos que sí puedas editar conforme vayas trabajando, pero o sea, básicamente si hemos trabajado con Photoshop,
O sea, nos permite modificar la forma o nos permite agregarle un efecto en particular. Puede ser, no sé, algún blur, alguna pixelación. O sea, esto sobre todo es para darle algún toque o algún toque a tu composición. Primero vamos a hablar del que estuve poniendo para el ejemplo de las flores, que son todos estos de distorsionar y transformar. Después hablamos de los demás y por último, antes de cerrar pues la sesión, hablamos de 3D. Entonces, en distorsionar y transformar tenemos distintas opciones. A nosotros nos gustan mucho, pues, todas, pero les vamos a hablar como de las que más utilizamos. Por ejemplo, esta de torcer nos permite, voy a seleccionar mi forma, distorsionar y transformar, torcer, y entonces si yo empiezo a cambiar el ángulo, bueno, en esta como que no se ve tanto, pero si la hago un poquito más, menos simetría, o sea, menos perfecto el círculo, ahí ya podemos ver cómo se aplicó el efecto de torcer, como que le hace como, literal, como si la torciera a la forma. Y también tenemos en distorsionar y transformar el tema de fruncir y engordar, que es el que utilizamos antes, que si lo hago para el lado izquierdo, puedo tener destellos. Y si lo hago para el lado derecho, empiezo a hacer como formas de flores. Y algo muy interesante es que si yo combino estos de efectos con el de objeto, expando la apariencia y entonces duplico mi forma y la voy girando, pues ahí yo puedo crear una flor más compleja, por ejemplo. Igual tenemos la opción de zigzag. Ajá, de zigzag, que es la que nos va a permitir crear como estrellas. Y nosotros podemos ir modificando las opciones para ver cómo nos gusta más que quede nuestra forma. Otra de las opciones que tenemos aquí en efectos, bueno, también está el tema de transformar. Para esto voy a seleccionar otra vez otra forma. Ahí la tengo en outline. Efecto, distorsionar y transformar. Aquí algo muy interesante es que si activamos la opción de copias, todos los cambios que hagamos los vamos a poder ver en distintas copias. Entonces, esto también nos permite crear formas que nos puedan servir para empezar a crear elementos decorativos para alguna presentación o para algún post de redes sociales. Y como vemos, pues ahí podemos ir modificando los parámetros. Esto también aplica para tipografía, entonces pues depende de la manera en la que nosotros querramos ir modificando. Como les decía, también tenemos la opción de, bueno, en este caso tenemos las opciones de galería de efectos, que como dice René, son muy como los de Photoshop. Entonces, en este caso solo se selecciona el cuadro, vamos a seleccionarlo todo. Y ahí podemos ir viendo cómo si le aplicamos algún efecto, va a irse modificando. Estos son, como les decimos, ¿no? Muy similares a los de Photoshop. Y pues pueden darle algunos efectos como de granulado a las ediciones que estamos haciendo. Sobre todo eso funciona con lo de textura. Entonces, si queremos que parezca que tiene granitos nuestra ilustración, lo vamos a hacer de esta manera. Ahí le pusimos un poquito de zoom para que se aprecie más. Y así ya parece que está granulada y pues podemos ir modificándolo con todas las herramientas, por ejemplo, aquí como si estuviera hecha en cuadro por cuadro e ir viendo qué tanto de detalle le queremos dar y qué tanto relieve le queremos dar. Y por último tenemos la de 3D, que cambió igual con las versiones nuevas. Esta tarda un poquito más en cargar, pero aquí como podemos ver, ahí está. Tenemos ya en 3D toda nuestra forma. Esto no sé si lo han visto últimamente en redes sociales, que se vuelve súper viral crear tarjetas así todas en 3D. Y en este caso nosotros podemos jugar con la profundidad, podemos jugar con todas las opciones que nos da. No les voy a modificar todas porque como que es una herramienta que pesa más, entonces tarda más en que podamos ir viéndolo.
Pero sobre todo para poder hacer el efecto plástico, nos tenemos que ir a materiales, que además en materiales hay muchísimos materiales que podemos ir probando para que modifique nuestro 3D, que sea, por ejemplo, que todo es como de piedra o que todo es metálico. Y también aquí donde tiene el signo de más, podemos añadir más materiales directamente desde la biblioteca de Illustrator, pero bueno, en este caso no lo vamos a ver. Voy a bajar la rugosidad y voy a crearle un poquito más, bueno, a darle más en efecto metálico, a aumentar eso. Y por último, para que se vea mejor, vamos a activar la calidad alta para que esto nos pueda permitir verlo de una mejor forma. Y lo vamos a renderizar. Como les digo, esto tarda un poquito más, pero ahí ya podemos tener otros efectos. Este de 3D no solo se aplica como para ilustraciones complejas, lo puedes crear nada más con una tipografía, nada más con una forma básica, como por ejemplo crear únicamente la nubecita. Entonces también para que ustedes le puedan ir ahí sacando el máximo provecho. Y creo que ya abarcamos como muchísimo de Illustrator. Yo sé que de pronto puede ser demasiado, pero díganos si tienen alguna otra duda, quieren que veamos rápido otra función, alguna de las funciones que les explicamos les quedó una duda, cuéntenos para que igual podamos ir dando cierre. Bueno, ¿no? Pueden abrir su micrófono, pueden ponerlos en los comentarios. No sé si también al mismo tiempo pues fueron interactuando en su Illustrator para que ustedes también puedan pues ir familiarizándose. Ay, qué bueno leerlas, que todo va bien. Bueno, pues entonces a grandes rasgos, eso sería todo. Sí estuvo bastante largo, casi 2 horas, pero pues esperamos que hayan aprendido mucho. Yo sé que de repente es mucha información, van a poder ver la grabación si así lo requieren. Lo que más les recomendamos es estarlo interactuando. Y pues con la práctica, después se les va a hacer súper fácil. La verdad es que la mejor forma de trabajar en Illustrator es con los comandos. No sabemos, Jessica, si vamos a hacer otra sesión de Illustrator, como que queríamos hacer esta, porque nosotros todo el tiempo descubrimos nuevas cosas y hacemos como reels chiquitos de esa información y siempre nos dicen que están muy rápidos, entonces se nos hizo padre pues poderles explicar de una forma como más pausada cómo se hace cada una de las opciones y para qué sirven, pero pues igual ahí haremos unas votaciones en nuestros stories para que nos digan si quieren que hagamos otra sesión donde ya hablemos de otros temas. Sí, que estaría también genial si ustedes tienen alguna duda ya en particular y eventualmente quisieran compartirnosla, ya veamos cómo encontrar la mejor solución. Exacto. Y déjenos tomar una foto para nuestras stories. Sí, estaría genial si pudiéramos prender nuestra cámara. Si no se puede, también lo entendemos. O sea, es sábado por la tarde y seguramente todos ya estamos a punto de salir, pero sería genial que lo podamos hacer de ese modo para que lo podamos incluir en nuestras stories. ¿Listas? Perfecto. Bueno, pues qué gusto estar con ustedes y ya vamos a subir la repetición. Muchísimas gracias por haberse unido. Entendemos que es sábado por la tarde, o sea, hay muchas cosas que hacer, pero qué bueno que se tomaron estas 2 horitas para poder compartir con nosotros y pues entre todas aprender un poquito más de esta herramienta. Si tienen alguna duda, por favor, en nuestras historias, en nuestras redes, por favor, mándenosla. Si les gustaría ver algo todavía un poco más avanzado, bueno, pues ya podríamos ahí evaluar qué material crear o si habría alguna otra clase. Y pues de nuevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, chicas. Bonito día. Gracias a ustedes. Bye. Muchas gracias. Gracias. Bye.